Durante muchos años, México parecía un país estable. Había trenes nuevos, ciudades creciendo y negocios llegando del extranjero. Pero detrás de esa modernidad, el pueblo sufría. Los ricos controlaban enormes haciendas. Los campesinos trabajaban casi como esclavos. Y cualquiera que hablara contra el gobierno desaparecía. La pobreza crecía en silencio hasta que un hombre decidió enfrentarse al presidente, Francisco I. Madero. Capítulo 2. Del llamado a la revolución. Lanzó un mensaje que cambiaría la historia. Llamó al pueblo a levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Y México respondió. Desde el norte comenzaron a levantarse grupos armados, campesinos, vaqueros, mineros, hombres cansados de vivir con miedo. Y entre ellos comenzaban a aparecer nombres que se volverían leyenda. Pancho Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, hombres que pronto harían temblar al gobierno. Capítulo 3. Pancho Villa, el centauro del norte. En Chihuahua, un hombre montado a caballo comenzaba Villa. Pero antes de ser revolucionario, había sido perseguido por la ley. Villa conocía el desierto, conocía las armas y sabía cómo mover hombres rápidamente. Pronto comenzó a formar un ejército temido, la División del Norte. Sus ataques eran rápidos y violentos. Tomaban trenes, robaban armas y desaparecían antes de que llegaran los soldados. Muy pronto, el norte entero hablaba de Pancho Villa. Mientras Villa dominaba el norte, en el sur surgió otro líder revolucionario, Emiliano Zapata. Zapata peleaba por la tierra de los campesinos. Su frase se convirtió en símbolo de la revolución. La tierra es de quien la trabaja. Miles de campesinos comenzaron a seguirlo, vestidos de manta, sombrero y armados con rifles viejos. Marchaban detrás de Zapata exigiendo justicia. Y poco a poco, México comenzó a arder. La caída de Porfirio Díaz. Las batallas comenzaron a multiplicarse. Los revolucionarios tomaban ciudades enteras. Las vías del tren se llenaban de hombres armados. El gobierno ya no podía controlar el país. Y finalmente, Porfirio Díaz renunció. Después de más de 30 años en el poder, abandonó México. El pueblo celebró. Pensaban que la guerra había terminado, pero apenas estaba comenzando. Después de llegar al poder, Francisco I. Madero intentó gobernar el país, pero muchos enemigos querían quitarlo del camino. En 1913 ocurrió uno de los momentos más oscuros de México, la Decena Trágica. Durante 10 días, la Ciudad de México se convirtió en un campo de batalla. Disparos, explosiones, caos. Y al final, Madero fue traicionado y asesinado. México volvió a hundirse en guerra. Capítulo 7. El país en llamas. Después de la muerte de Madero, la revolución explotó todavía más. Pancho Villa avanzaba desde el norte.
Zapata controlaba el sur y nuevos generales comenzaban a pelear por el poder. México entero estaba dividido, amigos se convertían en enemigos, pueblos completos desaparecían entre el humo y la violencia. Pero aún así, los revolucionarios seguían luchando, porque muchos creían que estaban peleando por un México mejor. ¡Pancho Villa! Se convirtió en una figura mundial. Sus ataques sorprendían a todos. Incluso llegó a atacar Columbus, Nuevo México, en Estados Unidos. El mundo entero hablaba del revolucionario mexicano. Estados Unidos envió soldados para buscarlo, pero Villa conocía el desierto mejor que nadie y logró escapar. Era mejor que nadie y logró escapar. Eso convirtió su nombre en leyenda. Con el paso de los años, la revolución comenzó a apagarse, pero los líderes revolucionarios seguían siendo peligrosos para el gobierno. En 1919, Emiliano Zapata fue traicionado y asesinado. Y en 1923, Pancho Villa también cayó en una emboscada en Parral, Chihuahua. Los disparos terminaron con su vida, pero no con su leyenda. La Revolución Mexicana dejó millones de muertos, ciudades destruidas, familias separadas y un país marcado para siempre. Pero también cambió México, porque por primera vez el pueblo cambió México, porque por primera vez el pueblo había decidido levantarse. Y hasta hoy, cuando se escucha un corrido revolucionario o un caballo cruzando el desierto,